Pasa a vosotros, hermanos, sean bienvenidos a esta transmisión nuevamente en este sábado 7 de agosto del año 2021. Hoy quiero dar un pequeño tema, hermanos, breve, acerca de los elegidos, así se llama este tema. Y bueno, ¿por qué elegidos? ¿Por qué de esta forma el tema? Bueno, pues porque dice también la escritura que muchos son llamados, y lo vamos a ver ahorita, y pocos los elegidos. Como iglesia pudiéramos pensar, toda la iglesia, no, pues ya estoy dentro de la iglesia y con eso pues ya pasé, ya estoy salvo. Hay algunas congregaciones que no son de nuestra iglesia o grupos religiosos que dicen que la salvación no se pierde. Hagas lo que hagas, vivas como vivas, seas como seas, no importa, la salvación no se pierde. Aceptaste una vez a Jesucristo y con eso ya. Y dicen, bueno, pues es que si ya es un regalo la salvación, pues entonces no te la puede quitar. Bueno, Jesús no nos la quita, nosotros la desechamos. El ser humano la desecha. ¿Con qué? Pues con el pecado. Pero diría alguno, bueno, pues es que no, el pecado ya no se enseñorea de los hijos de Dios. Le digo, bueno, el pecado está ahí como una tentación y el ser humano si cae en eso y como dice Pablo es cebado, pues entonces simplemente por haber pecado también está en riesgo su salvación. Los elegidos, bueno, es el tema de esta tarde. Y quiero, hermanos, para empezar, aunque serán breves los momentos que estaremos reflexionando sobre este pequeño tema, pero les invito a que abran su Biblia en el pasaje que acabo de comentar, pero para que lo vean, en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 14. Mateo capítulo 22, versículo 14. Fíjense bien, hermanos, este comentario del Señor Jesucristo viene después de una parábola en la cual habla de que muchos, o que son llamados algunos a las bodas, y pues algunos no quisieron ir, ¿verdad? El rey de esta parábola iba a casar a su hijo. Muchos fueron invitados a las bodas, pero muchos no quisieron venir. Muchos se negaron, pues porque tenían ocupaciones. Unos dijo, discúlpanos, tenemos que hacer esto, tenemos que ir a trabajar nuestras tierras, tenemos que ir a probar unas yuntas, etcétera. Pusieron sus excusas y no quisieron. Algo similar a lo que quizá pase un tanto cuando nosotros vamos, tocamos las puertas e invitamos a las personas y lo que hacen es que nos cierran la puerta en la nariz o que simplemente no desean conocer nada de Dios, ¿verdad? Entonces dice, fueron llamados, fueron invitados y muchos no quisieron ir. Entonces el Señor dice, pues ¿sabes qué? Dice, invita a gente que no es de nuestros conocidos. Hay que invitarlos. A ver, mandó y llamó el Señor a otros de otros lugares, invitarlos a las bodas y dice, todavía queda lugar. Vayan a los caminos, vayan a todos los lugares, a las poblaciones, a las plazas, e inviten a todos y traigan cojos, ciegos, no importa la condición de enfermedad en la que se encuentren, de condición de vida, de pobreza, no importa, llámenlos a todos. Y fueron y llamaron a todos. Y pues como fueron invitados, sabían que iban todos a una boda, pues aunque eran extraños, aunque no conocían al rey, al padre de este joven que se casaba, según la parábola, pues aún así se prepararon. Dijeron, bueno, nos invitan a una boda, pues vamos a la boda, ¿no? Pero no vamos a ir con andrajos, no vamos a ir con ropa impropia, vamos a vestirnos de una forma que podamos estar en una boda, con vestidos dignos de una boda.
Así lo hicieron muchos, pero hubo una persona que dice que ni siquiera se preparó siquiera. Aun cuando quizás en medio de su pobreza, esta persona, según el relato de la parábola, fue invitado, pero no se preparó. Él fue como quiso. Si me invitaron, ha de haber dicho, si me invitaron, pues que me reciban como yo soy, como estoy. Quieren que yo esté ahí, bueno, pues que me aguanten. Entonces, cuando ya él está ahí, al ver todos que a lo mejor también eran extraños, pero van bien vestidos o vestidos de boda, y el padre de familia lo ve, lo nota que él no está vestido de bodas, ni siquiera se preparó, ni se puso tantito empeño en corregir su conducta, su vestimenta. Entonces el rey dijo, saquen a esta persona de aquí. Y el texto al final remata, bueno, aunque dice, le reclama el padre o el rey, le dice, ¿cómo entraste tú aquí? ¿Por qué no vestiste o no te vestiste de boda? Y este hombre simplemente cerró su boca, no dijo nada. Entonces el rey pues dijo que lo sacaran, échenle afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esa fue la situación de la parábola. Pero el final, hermanos, con lo que remata este verso, y que es de donde quiero yo tomar mi mensaje de esta tarde, es el que se encuentra en el verso 14, que dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Creo que esta parábola, hermanos, que no vamos a estudiar en profundidad, no vamos a ver nada sobre solamente el hecho de lo que dice. Bueno, así también el rey dice, invitó a muchas personas. El rey permitió que muchas personas vinieran, pero no todos vinieron. Y al final dice, muchos son llamados, pero solamente pocos los escogidos o los elegidos. Eso es a lo que yo quiero llegar, hermanos. Muchos llamados, pocos elegidos. Fíjense, cuando una persona, hermanos, es invitada a una fiesta, normalmente, hermanos, aunque no sea muy conocido, pero busca prepararse de una forma que esté adecuado a la situación. No logro pensar, hermanos, en esta persona que no se prepara siquiera para estar en la presencia de un lugar diferente a su condición. Yo de perdida, hermanos, no sé, hasta si es la única ropa que tengo, voy a un lugar, lavo mi ropa, espero que se seque, me baño yo, y aunque sea bañado y con mi misma ropa, pero vestida, limpia, pues iría, ¿no? Pero esta persona ni siquiera tuvo el más mínimo interés en componerse en su aspecto físico. Entonces, esto me hace pensar, hermanos, como cuando nosotros vivimos en pecado. Hay quien dice, no, pero si yo no mato, no robo, no adultero, no hago cosas malas, yo no he pecado. Bueno, déjenme decirles que hay una frase que yo digo mucho basado en dos citas bíblicas, en Santiago 4:17 y en Apocalipsis, en Primera de Juan capítulo 4 verso 3, donde dice, hacer lo que no debo hacer es pecado. Hacer lo que no debo hacer es pecado, y no hacer lo que debo hacer es pecado también. ¿Por qué lo digo, hermanos? Bueno, porque la cita bíblica dice, ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, hacer lo que debo hacer, si no lo hago, es pecado. Pero si no hago lo que yo debo hacer, también es pecado. Entonces, quiero con esto, hermanos, decir lo siguiente. No todos son llamados, o más bien muchos pudieran ser llamados, pero no todos son escogidos o son elegidos. Así dice este pasaje, verso 14, Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Bien, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 30. Quiero resaltar algo de aquí. Romanos 8:30.
Alguien pudiera decir, nosotros no creemos en la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Es que Dios con anticipación pensó o anticipó algo. Predestinar es destinar con anticipación algo. Muy bien. Dice la Escritura, a los que predestinó, a estos también llamó, es decir, pensó en alguien con tiempo y luego los llamó. Dice, a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué dice la porción bíblica aquí, hermanos? Dios tiene en mente a alguien. Eso significa predestinar. Tiene en mente a alguien o llamar a alguien, ¿sí? Después, si lo llama, predestinación, luego llamado, y después de que lo llama, los justifica. ¿Qué es justificar? Es hacer justo a alguien sin merecerlo. Eso es lo que significa la palabra justificar. Hacer justo a alguien sin merecerlo. Y después de justificarlos, dice, también los glorifica. ¿Qué es glorificar? Es ya elevarlos a un plano diferente. En este sentido, un plano espiritual. Ahora, este pasaje, hermanos, está hablando un tanto como Dios ve a los seres humanos. Hay un pasaje en el libro del Salmo 101, versículo 6, que dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. Dios hace eso, hermanos. Primero observa en el mundo, observa en las ciudades, en las poblaciones, en todos los lugares, y ve algo en alguna persona, hermanos, digno de ser llamado. Dios lo llama. Está observando entre todos los seres humanos y lo invita, le dice, ven, y lo trae a la iglesia. Y después de que lo trae a la iglesia, hermanos, comienza a prepararlo. Y después de prepararlo, hermanos, después de estarlo fogueando, de ayudando, de permitirlo que pase por varias cosas en su vida, entonces el Señor lo toma para su servicio. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, dice, para que estén conmigo. Pero el que anduviera en el camino de la perfección, aquí viene la glorificación, dice, este me servirá. Vamos a Job capítulo 33, versículo 27. Job 33, 27. Aunque aquí, hermanos, es el comentario de un hombre que se llama Eliú, hijo de Barachel. Capítulo 33, verso 27, y que fue uno de los que atacaron a Job. El libro de Job tiene 4, digámoslo así, amigos adversarios. Amigos porque pues van a condolecerse por él, pero adversarios porque le están diciendo que la condición que está él viviendo, la está sufriendo porque se la merece. Se la merece porque algo oculto por ahí ha de haber hecho, y si no ellos, su familia, pero como él es la cabeza, ha de haber consentido en algo, entonces él merece que también lo sancione el Señor, lo castigue, y eso que está sufriendo, decían ellos, se lo merece. Bueno, cuando estuvo hablando con sus 3 principales amigos, con ellos no pudieron, según su concepto de ellos, hacer entrar en razón a Job. Pero viene un cuarto, hermanos, un cuarto personaje que ataca con todo a Job. Y este pasaje, hermanos, dice lo siguiente. Es Job 33, versículo 27. Él mira sobre los hombres, y el que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Los versos siguientes dice, Dios redime su alma, lo perdona. O sea, si la persona, si el hombre pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Las palabras con las que él ataca a Job, bueno, parecen buenas.
Pero Dios finalmente dice, yo no estoy de acuerdo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es? Y pues ya hasta ahí prácticamente se queda el comentario de Eliú. Pero hermanos, lo que está diciendo en este aspecto, bueno, no es malo, al parecer no es malo. Dice el verso 27, Dios mira sobre los hombres. Está dando un testimonio que él ha escuchado de las congregaciones donde él asiste, porque cada uno de estos, Job asiste a una congregación, Elifaz, Temanita, Sofar, Naamatita y Bildad Suita. Estas eran personas que también asistían a congregaciones, por eso sabían lo que sabían de Dios, por eso hablan en la forma en la que hablan de Dios. Si estas personas, hermanos, hablan con toda esta sapiencia y conocimiento de Dios, entonces eran personas sabias que aprendían en una congregación, y este era su modo de pensar. Tristemente, hermanos, había una equivocación en todos ellos, porque decían, si te va bien, entonces estás bien con Dios. Si te va mal, estás mal con Dios. Estás en algún pecado, aunque sea oculto. Entonces, esa era la forma como la que atacaban a Job, y Job decía, yo no he cometido falta, yo no tengo ningún pecado, yo estoy bien en lo que hago, no he cometido falta alguna, siento que Dios me está castigando injustamente. Y ellos decían, no, sí estás en pecado, porque esto no lo sufre cualquiera. Primero, muerte de tus muerte de tus ovejas, porque cae fuego del cielo, 5,000 ovejas perdidas. Vienen los sabeos, saquean tus animales. Vienen los caldeos, saquean tus otros animales. Y luego Dios envía un fuerte viento del oriente que cae sobre tu casa, y la casa cae y mata a todos tus amigos. A todos tus hijos. Entonces dice, eso es lógico, es sentido común. Si estás viviendo esa situación, es porque tú estás en pecado. Ahora, un año después, le viene una enfermedad que desde la cabeza hasta los pies dice que era una especie de sarna maligna, hermanos. Una sarna que le causaba un escozor tremendo, un prurito, y la comezón era insoportable, que tomaba una teja, hermanos, un pedazo de piedra, y se rascaba con eso, hermanos. Entonces decían ellos, es que esto no tiene otro forma de verse, es pecado lo que tú tienes. Job dice, yo no he pecado. Pero las partes que han aprendido estas personas, es lo mismo que dice Eliú, y dice, Dios mira sobre los hombres, es decir, Dios está atento a todo lo que los hombres hacen. A Dios nada se le puede pasar, a Dios nada se le puede engañar. Al Dios, dice un pasaje de los profetas menores, si el hombre se encaramare a lo más alto de los cielos, o si fuera a la más profunda de la tierra, ahí está Dios, ahí lo ve Dios. Entonces, de esa misma forma creen ellos y dicen, Dios mira sobre los hombres, es decir, que está atento a lo que hacemos, decimos, pensamos, obramos. Dios está atento a todos, y tiene razón. Por eso David en el Salmo 101 verso 6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Está mirando sobre los hombres, y al que ve fiel, al que ve que tiene algo bueno, lo llama. Y luego dice, para que estén conmigo, el que anduviere en el camino de la perfección, ese me servirá. Es decir, no solamente Dios lo trae a la iglesia. Cuando ve Dios que hay una persona fiel, entonces dice, este es el que me va a servir. ¿Y a qué nos pone Dios? En su servicio a lo que sea, hermanos. A lo que sea, de evangelista, de predicador, de pastor, de obrero, de maestro de niños, etcétera. Pero Dios, hermanos, utiliza a aquellos que llama si son fieles. Ahora, este pasaje, hermanos, con el que ya voy a terminar, dice, el que dijere, pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado, entonces, dice, Dios redimirá su alma. El pensamiento de ellos era así, que Dios perdonaba el pecado. Y está bien, pero el concepto que yo quiero hacer resaltar más es la primera frase del 27, Dios mira sobre los hombres. Dios está atento a las personas. Dios está observando a todos los seres humanos. ¿Quién puede decir que en una cantina, en un prostíbulo, ahí no está viendo también Dios a todas las personas? ¿Porque algo bueno puede encontrar en alguien? Sí, aún a veces siendo el hombre más malo y más pervertido del mundo, también de ellos puede ver Dios algo.
y sacarlos. Les voy a poner un ejemplo en el caso de Pablo. ¿Cuál era la intención de Pablo? ¿Hacia dónde iba? Iba de camino a Damasco. Ya había metido hermanos a la cárcel. Algunos los habían azotado, a otros los habían ya hasta matado. Entonces Pablo iba respirando amenazas, dice la Escritura, y iba a todo galope, iba con otras personas, iban a Damasco porque iban hacia la iglesia para apresarlos, encarcelarlos, llevaba cartas, iba preparado. Entonces dice, yo los voy a acabar a todos esos. No decía la iglesia de Dios, pero dice, yo los voy a acabar a todos esos que predican a ese hombre Cristo, a ese hombre Jesús. Entonces yo los voy a acabar. Pues hermanos, en el camino el Señor lo acabó a él. Dice la Escritura que una luz de repente apareció de enfrente de todos ellos y cayeron del caballo cada uno. Pero Pablo vio y oyó al Señor y dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Entonces Pablo, desconcertado, dice, ¿qué es? ¿Quién eres, Señor? Pues yo soy Pablo, yo soy Jesús que hablo contigo. Entonces el Señor le dice, ¿qué quieres que haga? Yo soy Jesús. Y le dice Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces Pablo se puso a disposición ahí del Señor. Pero si Dios, hermanos, viendo uno que es asesino, viendo que uno que es, hermanos, malhechor prácticamente, que está haciendo o que está persiguiendo a la iglesia, ¿cómo lo va a poner Dios? ¿Cómo lo va a llamar a él? Pues hermanos, aún del hombre más malo puede Dios hacer algo bueno. Y pudiéramos tener otros ejemplos, hermanos, pero uno es ese, porque no dice el apóstol Pablo también que a muchos, dice, muchos fueron asesinos, robadores, idólatras, secuestradores, y dice, homosexuales, etcétera. Y dice, y muchos, dice, de ellos se llenó la iglesia, pero esto eran en el tiempo pasado, ahora ya no son así. Bueno, Romanos 8:29, voy a leer para ustedes Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, fíjense bien, a los que antes conoció también predestinó. Como si estuviéramos yendo hacia atrás, ¿no se dan cuenta? Dice en el 30, a los que predestinó, a estos también llamó. Pero en el verso 29 dice que a los que antes conoció. O sea, ya se está yendo más hacia atrás, al momento de la creación, donde Dios, hermanos, nace el ser humano y lo conoce el Señor, lo mira el Señor. A los que antes conoció, luego dice, también los predestinó. Es decir, voy a utilizar a esta persona, voy a llamar a esta persona. A los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que Dios está viendo, hermanos, no solamente cuando el hombre está ya en su vida, ya en sus labores, ya en su forma de ser, en su carácter. No solamente ahí, sino que Dios está mirando hasta el comienzo de la vida del ser humano. David dice, mi embrión, es decir, mientras yo ni siquiera todavía nacía, pero dice, mi embrión vieron tus ojos, como si David estuviera diciendo, cuando yo todavía no nacía, cuando estaba en el vientre de mi madre, logré ver tus ojos, Señor. Mi embrión vieron tus ojos. Y en el mismo pasaje dice, y Dios veía cómo me formaba, cómo se formaba mi cuerpo dentro de mi madre. Entonces, Dios está remontando, según el pasaje del apóstol Pablo en Romanos 8:29, se está remontando hasta el momento en que casi el ser humano es concebido. Y desde ese momento Dios está observando, pensando sobre nosotros. Dice, a los que antes conoció, también predestinó. Este me puede servir. Y luego dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que desde ahí Dios vio y escogió quién iba a ser, hermanos, o cómo habríamos de ser para acercarnos a Dios y ser de la misma forma que su Hijo Jesucristo, porque esa es nuestra meta, quiero que sepan. Dice el apóstol Pablo, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Jesucristo. Ese es el propósito de Dios, de llamarnos, hacernos como su Hijo Jesucristo. Porque no va a querer, hermanos, en su reino, personas como esa persona, ese de la parábola, que asiste a las bodas, pero sus vestimentas están inmundas, están sucias. Ni siquiera bañado, me imagino, en la parábola hace ver algo así el Señor Jesús. Ni siquiera aseado. Entonces, la Escritura está diciendo ahora así, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que Dios ahora, hermanos, no solamente, Jesús es su Hijo engendrado de Él, pero a nosotros, hermanos, nos va formando, nos va llamando, nos va moldeando con su palabra para que nosotros seamos como su Hijo Jesús y que Él sea el hijo mayor entre muchos hermanitos de su Hijo Jesús. Ese es el propósito de Dios. No nos ha llamado Dios nada más llamar por llamar y para que usted y yo llevemos una vida como se nos antoje, de desenfreno, de pecados. Una vida, hermanos, sin entendimiento de Dios, no. No es nada más de llamarnos. Sí es el primer paso, llamarnos. Pero lo segundo es perfeccionarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras palabras. Dice el apóstol Pablo que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea hallado sin reprensión para la venida del Señor. No solamente el Señor está poniendo sus ojos en que nuestra mente se perfeccione, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra forma de hablar, sino que aún nuestra conducta y aún lo que comemos. Porque dice la Escritura, espíritu, alma y cuerpo se ha hallado sin impurezas, se ha hallado perfecto para la venida del Señor Jesucristo. Voy a ver Gálatas 4:9 ahora. Gálatas 4:9. Dice así, lo leo para ustedes. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, es decir, fuimos llamados y decimos, ya conocemos a Dios. No, más bien, dice el apóstol Pablo, mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos de Dios, no es que nosotros conocimos a Dios, no, es que Él nos conoció a nosotros primero. Dice, siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Es decir, hermanos, ¿cómo podríamos nosotros, si el Señor nos ha llamado, si el Señor nos ha tomado para sí, cómo podríamos nosotros seguir viviendo en pecado? Como aquel hombre, hermanos, que llega con sus vestimentas sucias. ¿Cómo si hemos conocido a Dios, o mejor dicho, o ya que somos conocidos por Dios, ya que hemos sido presentados ante nuestro Dios y nos conoce, cómo es que nosotros queremos seguir viviendo la vida del pasado? Este tema, hermanos, tiene la intención de decirnos de que usted, hermanos, no ha sido solamente llamado, ha sido elegido por Dios para poseer la vida eterna, para estar en las bodas del Cordero. Pero usted no puede entrar con su vida sucia. Sé que es difícil, hermanos, poder dejar nuestras palabras, nuestras emociones humanas, nuestros sentimientos humanos, nuestra forma de hablar. Sé que es difícil. Y más, hermanos, cuando tienes 30, 50 años, 40, hermanos, hablando las mismas palabras, es una forma de vida la que se viene realizando, es palabras, son pensamientos, son acciones, y cambiar de buenas a primeras, así de repente todo, hermanos, es como un choque, como un choque de dos carros, hermanos, viniendo a alta velocidad y de repente, ¡pum!, se estrellan, hermanos, y se detiene todo. Y todo lo que está dentro, hermanos, tiende a querer ir hacia afuera en el choque. Así, en esa misma forma. Es un choque, hermanos, en el que nosotros somos llamados por Dios, pero nuestra vida inmunda, hermanos, se topa en pared. Y lo mundano tiene que salir.
Así nosotros, hermanos, ¿cómo podremos nosotros, dice este pasaje, cómo pues os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? ¿Cómo es que, y lo está diciendo en razón Pablo, de la antigua forma de creer respecto a celebración de sacrificios, ya fueron perdonados? ¿Cómo podríamos nosotros, hermanos, volver al pecado, volver a querer caminar como antes íbamos y decir tenemos a Dios? Porque el hombre no puede, hermanos, servir a dos señores, porque con uno, dice Jesús, con uno va a quedar mal. No podemos servir a Dios y no podemos servir al mundo. Entonces, fuimos llamados, bendito sea Dios, hemos sido acercados a Él, gloria sea el Señor, pero no podemos, hermanos, vivir en esa vida pasada. Por eso dice en Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que ya había pensado en ellos, luego los llama, y ya que nos ha llamado, dice así, a estos justificó. Porque los llama primero, sí, pero también los justifica. ¿Y qué es justificar? Repito, es hacerlos justos sin merecerlo. Porque nosotros no hicimos cosas buenas, obras buenas para que dijera Dios, como este sí está haciendo cosas buenas, a este lo voy a llamar. No, hermanos, para nada. No han sido nuestras justicias, ni nuestras obras buenas. Ha sido la misericordia de Dios, dice la Escritura. No es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y créanme, hermanos, que los que están ahorita en la presencia de Dios, aquellos que el Señor ha llamado, pues es por eso. Porque ya los tomó Dios, porque ya los ha sacado del lodo, hermanos. Pero los tenía, aunque ustedes quizás tuvieron tiempo afuera, el Señor ya los tenía pensados, hermanos. Usted disfrutando del mundo como si nada, su juventud, su adolescencia, su vida. Pero el Señor ya, mire, hermano, ya lo tenía en el rabillo del ojo, ya lo estaba viendo el Señor. Ya lo tenía aquí y de repente lo llaman. Ahora sí ven, ya disfrutaste la vida, ven, ahora sí ven. Siéntate aquí, mijo, porque te voy a hablar. Y después de llamados, pues Señor, esta era mi vida, eran mis pecados, este soy la persona que pues en la que me he convertido. Dice, no te preocupes, hijo. Ya ni me hables de eso, porque yo ya lo olvidé. Yo ya te perdoné. Justificar es hacernos justos, pero no lo merecíamos. Él simplemente nos hizo justos y nos apartó del mundo. Eso es algo de motivo de gozo, de alegría. A los que antes llamó, ahora también los justificó. Y a los que justificó, es el momento de que no solamente queden como personas limpias, como personas justas, como personas santas en la iglesia. Ahora dice, a estos que justificó, también los glorificó. Eso dice Romanos 8:30. Ahora es necesario que usted sea pasado ahora a servir al Señor. No puede quedarse así nada más. Ahora necesita servir al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice el verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia, no presencia. Presciencia, es decir, que con anticipación se conoce algo que va a suceder. Esa es la presciencia, que ya se sabe, como decir, mañana va a llover a las 3:15 de la tarde. Si tú cómo sabes, no, yo ya lo sé. Esa es presciencia, que conoce algo con antelación, con anticipación. Bueno, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Nada más fuimos llamados así por Dios. ¿Tenía pensado vernos Dios aquí? Sí. ¿Pero para qué? Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sea multiplicada. Esos dos objetivos tiene nuestro llamado.
Nuestra elección tiene este objetivo, que nosotros obedezcamos y que seamos rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué es uno y qué es otro? Lo de obedecer se entiende. Nosotros tenemos que ir buscando aprender lo que es la voluntad de Dios, buscando conocer, leer la Biblia, aprender de Dios, de Jesucristo, de la obra de Jesucristo. Pero lo otro de ser rociados significa ser salvados por Jesucristo. Rociados con la sangre de Jesucristo, hermanos, Él la derramó para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, ser rociados con la sangre de Jesucristo significa en sí eso, que seamos salvados, pero no para nada más decir, ya soy salvo. No, tenemos que obedecer. ¿Y obedecer qué? La voluntad de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice de la siguiente forma. Segunda a Tesalonicenses capítulo 2, verso 14. A lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, como que aquí Pablo ya está siendo más sencillo, más simple. ¿Cómo fue que fuimos llamados? Dice él, por nuestro evangelio. Es decir, fueron, tocaron nuestra puerta, abrimos, escuchamos la palabra de Dios por primera vez. ¡Qué bueno! Fuimos llamados por el evangelio y acercamos nuestra vida a Jesucristo. Acercamos nuestra vida a Dios. Pero el propósito de habernos acercado, dice la segunda parte del verso 14 de segunda de Tesalonicenses 2, dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque no podemos, hermanos, entrar al reino de Dios siendo simplemente hombres buenos. No podemos entrar al reino de Dios siendo simplemente hombres tranquilos, pacíficos, santos. No, tenemos que alcanzar la gloria de Dios, es decir, ser como Jesucristo. Oye, hermano, qué difícil entonces me le está poniendo. Porque eso es más que solamente ir al templo. Eso no es solamente ir al templo, es obrar por el Señor, trabajar por el Señor, como dijo Isaías. Dios dice, híjole, ¿y ahora quién irá por mí? ¿A quién mandaré? Y dice Isaías, Señor, no busques más. Heme aquí estoy yo, envíame a mí. O como aquel Saulo, al que el Señor lo convierte, se le pone enfrente, dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Pues soy Jesús al que tú persigues. Comprende el error de su camino y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Tú dime, Señor. Ha comprendido su error y se pone a las disposiciones de Jesucristo. Dime qué es lo que quieres que haga. Y a partir de ahí, hermanos, a pesar de que sufrió naufragios, sufrió azotes, porque alguna vez también hasta lo apedrearon y lo dejaron desmayado como muerto. Y aún así, hermanos, no dijo, gente es muy grosera, y ustedes háganlo, yo ya no les voy a predicar. Esta gente malagradecida, estoy buscando bien para ellos y no quieren. Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, hemos sufrido, hemos sido atribulados, hemos estado encarcelados, nos han azotado, nos han apedreado, nos han corrido, nos han hecho de todo. Hemos vivido naufragios, hemos vivido hambre por muchos días. No tenemos a veces ni cómo ir y vámonos caminando. Entonces, pero no le importó eso al apóstol Pablo. Él ha tomado las riendas del evangelio y dice, adelante, no importa lo que tengamos que sufrir. Como iglesia, como personas que Dios ha elegido, no nos ha llamado ni nos ha elegido para venir a sentarnos y ocupar una sillita y ahí quedarnos. Nos ha llamado para trabajar en la obra de Dios, a ser activos en las cosas de Dios. Ese fue nuestro llamado y esa es la forma en la que quiere el Señor asemejarnos a su Hijo Jesucristo. Por eso dice, y lo repito para ustedes, a lo cual os llamó, aplíquelo a su vida, a lo cual me llamó por el Evangelio para alcanzar la gloria de Jesucristo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, es decir, para que yo sea como Él es. ¿Cosa difícil? Sí.
pero dijo Anthony Quinn, un hombre actor del cine de Hollywood, pero mexicano, dice: si las cosas que son difíciles, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Entonces, hermanos, esto merece que pongamos más que nuestro esfuerzo, que pongamos cada sudor de nuestra frente, que pongamos cada esfuerzo, hermanos, hasta la última gota de sudor por el Evangelio de Jesucristo, por ser perfectos como nuestro Hijo, como nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice Juan capítulo 6, verso 44, y quiero ir terminando. Juan capítulo 6, verso 44. Dice de la siguiente forma: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Fíjense bien. Creemos que nosotros un día decidimos y dijimos: yo creo que ya es tiempo, ya tengo 50 años, tengo 70 años. Yo creo que ahora sí ya me voy a acercar a Dios. O 15 años, 30, 20, no lo sé. ¿Usted cree que un día se levantó y dijo: creo que ya me voy a acercar a Dios? Creo que ya es tiempo de hacer algo. Creo que ya es tiempo. No fue usted, hermano. No fue usted, créamelo. Dios movió los hilos para jalarnos y traernos hacia Él. Dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucite en el día postrero. Es decir, hermanos, siéntanse felices, siéntanse dichosos, siéntanse alegres. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Dios mismo puso su mirada en nosotros, como decía allá en el libro de Job 33, 27, Dios ve sobre los hombres. Salmo 101, verso 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Ha sido Dios, hermanos. No es casualidad. Ha sido Dios que ha puesto su mirada en ustedes y después de mirarlos, los ha llamado. Y después de llamarlos, los quiere a su servicio. ¿Para qué? Dice el Señor Jesucristo, para que yo los resucite en el día postrero. Este llamado de usted, esta elección de usted, hermanos, no es una casualidad. Es porque ya Dios vio algo en usted. Pero no se va a quedar así, ¿verdad? Es como una macetita, hermanos. Usted lleva su macetita, pone la semillita, ya lleva 10 centímetros de tallo, 10 centímetros de ramita, y ahí se va a quedar. No, tiene que crecer. Pero para crecer también necesita más tierra, necesita agua, necesita abono, necesita muchas más cosas. Así también nosotros, hermanos, para poder crecer más en las cosas de Dios, necesitamos más, hacer más, entregarnos más, dedicarnos más a Dios. Porque, hermanos, no podemos quedarnos como una plantita ahí de 5 o 10 centímetros. No, tenemos que crecer y sacar todo nuestro potencial que Dios nos ha dado. Jesús, repito, dice: ninguno puede venir a mí. Los que ya están en la iglesia de Dios no pudieron ver venido por sí solos a Jesucristo, a Dios. Ninguno puede venir a mí, dice Él, si el Padre Celestial no lo ha traído. Y si lo trajo, es porque quiere que yo lo resucite en el día postrero. Ahora se siente mejor, hermanos. Se sienten más fortalecidos en su fe, más llenos de gozo al decir: entonces si estoy aquí es porque Dios me eligió, es porque ya puso sus ojos en mí. Y como decíamos allá en el libro de Romanos, desde el vientre nos vio. Como David dijo: mi embrión vieron tus ojos, tú me conociste desde el vientre de mi madre. Desde allá el Señor nos conoce y ya nos ha elegido. Pero en algún momento, hermanos, nos permitió que nosotros camináramos por nuestra vida, pero ahora otra vez nos llama y nos está escogiendo, nos está eligiendo, hermanos, para poder tener vida eterna. Pero ahora, hermanos, ya que están aquí, el trabajo debe ser un poquito más duro. Tenemos que servir en las cosas de Dios. Tenemos que hacer algo más. Verso 37 dice así ahora al verso 40. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera.
Jesús dice, yo no lo corro. Si el Señor ha traído a alguien, viene a mí y yo no lo voy a echar fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre. Que a todos los que Dios me da a mí, no pierda de ellos a ninguno, sino que los resucite en el día postrero. Usted pudiera estar pasando algunas dificultades, algunas necesidades, ya sea en su vida social, en su vida familiar, no lo sé, hasta en la misma iglesia pudiera haber alguna situación ríspida. ¿Y por eso se va a ir de la iglesia? No, dice el Señor, yo no los voy a dejar para que se me vayan, no. Si el Padre me los trajo, yo no voy a dejar que se me vayan. Es decir, hermano, ya el Señor lo ha tomado, ya el Señor lo ha abrazado, entonces lo va a estar ayudando para que se perfeccione, para que crezca, porque esa es la voluntad de Dios. Todo lo que me diere, dice Jesús, no pierda de ellos a ninguno, sino que los resucite en el día postrero, 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, que cree en el Hijo, va a tener vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es, hermanos, la promesa más grande de nuestro Dios. Jesucristo nos ha recibido a nosotros, hermanos, porque Dios le dijo, te encargo a quiero que Él sea salvo. Todos los que ya estamos, hermanos, nos ha encargado Dios al Hijo. Estos quiero que sean salvos. Y el Señor nos está formando a través de todas las cosas, hermanos, con que nos va ayudando día con día y con la palabra de Dios para perfeccionarnos y nos dé la vida eterna, pero en el día postrero, hermanos, de entre los muertos seamos levantados. Esos son los propósitos de Dios. Para eso nos ha elegido. No se siente, hermanos, diciendo, no, pues yo aquí pues no hago nada en la iglesia, no sé, a mí nunca me llaman. Pues busque, hermanos, algo que hacer en la iglesia. Busque, hermanos, dónde predicar. Tanto campo hay, dice el Señor Jesús. Los campos ya están a punto ya de que metamos la hoz y empecemos a cosechar. Pero ¿qué se necesita? Pues que nosotros nos decidamos a trabajar, no que simplemente estemos con nuestra sillita ahí en la iglesia. No, parémonos, hermanos, vayamos a tocar puertas, hablemos con nuestras amistades, con nuestros familiares, con nuestros vecinos y empecemos a hablarles de la palabra de Dios, traigámoslos. Porque si eso hicieron con nosotros, hermanos, también nosotros tenemos que ir a llamar a otros para que Dios los elija y los salve también y les dé la vida eterna como a nosotros ya nos la ha prometido. Quiero finalizar, hermanos, con este pasaje de segundo libro de Tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10 al verso 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10 al 12. Si Dios, hermanos, no nos hubiera llamado, si Dios no hubiera puesto su mirada en nosotros, créame que estaríamos fuera. Dice el verso 10, segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron. Por tanto, pues, les envía Dios una operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. ¿Qué es esto? Pues es lo que contrasta todo el tema. Es lo que va a poner, hermanos, como un cambio, hermanos, como un carro que empieza a dar vueltas y a cambiar, a girar su dirección. ¿Qué es esto? Bueno, ya hemos dicho, Dios nos ha elegido, Dios nos ha tomado, nos ha justificado, nos promete la resurrección y la vida eterna. Si lo aceptamos y caminamos, hermanos, ahora haciendo esta voluntad de Dios. Pero si el ser humano no quiere nada, entonces pasa todo esto. Dice, con todo engaño e iniquidad en los que perecen,
¿Por qué van a perecer los seres humanos? Dice, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dijeron, mire, yo no. Cierta ocasión, rápidamente les cuento, en una ocasión toqué una puerta, una señora, la persona estaba enferma de sus pies, en silla de ruedas, y me puse a platicar con ella un momento. La señora vendía hielo, yo iba por un hielo. Entonces empecé a hablarle de Cristo y la señora, pues sí, muy tranquila, muy apacible, y empecé a tocarle de Dios, hermanos. Hermanos, una viejita en silla de ruedas agarró un trapeador, hermanos, y me avienta el trapeadorzazo en la cabeza. Y dice, no quiero que me venga a traer nada de eso. No venga, no vuelva si viene a eso. Y yo dije, ¿de dónde sacó fuerzas la mujer? Hermanos, lamentablemente es así. Los que rechazaron rotundamente la palabra de Dios, los que no quisieron recibir el amor de la verdad, como dice aquí, para ser salvos, ¿qué pasará con ellos? Porque Dios dice en la Escritura, les ha enviado una operación de error para que crean, pero no a la verdad, sino a la mentira nada más. Y no quieren saber nada de Dios. Bueno, si no quieren saber nada de Dios, pues tristemente, bueno, se van a perder. Dice, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que consintieron al pecado. Contrasta, hermanos, lo que hemos venido viendo. Sí. ¿Y por qué estas personas hacen eso? Porque no han sido llamados. ¿Y por qué no fueron llamados? Porque desde un tiempo muy remoto, hermanos, esas personas prefirieron lo malo, prefirieron hacer lo malo. Ahora, ¿todos van a ser llamados? ¿Todos tienen la oportunidad de ser llamados? Sí. Pero como dice el primer pasaje que veíamos de Mateo 22:14, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Hay un relato en el libro de Jueces en el que se menciona, hermanos, un ejemplo algo similar. Cierta ocasión estaban siendo los judíos, los israelitas estaban siendo oprimidos por los madianitas. Los madianitas los tenían asediados y siempre estaban atacándolos. Ya gritan al Señor, Señor, ya no sabemos qué hacer, mira, estas personas nos están acabando, están haciendo males y nos roban y nos quitan. Señor, ya no sabemos qué hacer. Por muchos años los hemos tolerado. Y dice Dios, compadeciéndose de ellos, dice, está bien. Vamos a hacer una cosa. Dice Gedeón, vas a hacer esto, Gedeón. Vas a llamar a los del pueblo de Israel para que vengan a ti para ir a hacerles guerra. Sí, llamó a algunos, a los de Manasés, de Zabulón, etc. Entonces ellos acudieron 32,000 personas acudieron. De esas 32,000 personas ya están ahí puestos para la guerra. No, venimos para ir en contra de los madianitas. Y Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Eso es mucho pueblo. Son demasiadas personas para ir a acabar allá a los madianitas. Diles así, cualquiera que tenga miedo, váyase. Cualquiera que tenga miedo para la batalla, para salir a pelear, mejor retírese. Y vamos a pelear solamente los valientes. De 32,000 personas, hermanos, ¿cuántos cree que se fueron? 22,000. 22,000 personas se fueron y quedaron 10,000. Y dice Dios, son muchos todavía. Son muchos. A ver, dice, está bien, vamos a hacer lo siguiente, le dice Dios a Gedeón. Llévalos a un río allá a tomar agua. Y les dice a los 10,000, vénganse, vamos a tomar agua porque nos vamos a ir a preparar para hacer la guerra. Sí, se van los 10,000 con Gedeón, ya van puros valientes. 10,000 valientes, porque los cobardes ya se habían ido. Y llegan todos los valientes a tomar agua en el río. Y dice, tomen agua, pero rápido porque nos vamos. Pueden estar cerca los madianitas. Entonces, de esos 10,000, 9,700 se hincaron en la orilla del río a tomar agua descuidadamente. Y Dios le dijo,
cualquiera que agarra agua y toma el agua como perro, que lambe las aguas como perro, a esos apártamelos. A esos apártamelos. No porque Dios esté eligiendo gente tosca, bruta, así, no. Sino que es gente que está preparada para la guerra. A lo mejor en una mano llevaban la espada, traían la espada y con el otro tomando agua y listos porque podían venir los madianitas. Y aventándose casi el agua hacia la boca rápido. Le dijo Dios a Gedeón, esos 9,700 que doblaron sus rodillas y se acostaron descuidadamente sobre el agua para beber agua, mándalos a sus casas. Con ellos no. Señor, pero solamente 300, con esos tenemos. ¿Somos poquitos en la iglesia? No se preocupe. Son unos cuantos solamente los que levantan la mano como Isaías, que dicen, aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. No se preocupe. Ahí sí también le dice el Señor a Gedeón, con 300 es más que suficiente. Después viene todo el pueblo de Israel con armas, con espadas, a enfrentarse a Gedeón y le dicen, ¿por qué no nos invitaste para ir con los madianitas? No, dice, con 300 pudimos, imagínense que nos hubiéramos llevado a todo del pueblo de Dios. Dice, no, con esto era más que suficiente, aplacando la ira de los de Israel. Pero en fin, hermanos, ¿qué es lo que quiero terminar diciendo con esto? No importa que no seamos muchos. No importa que en el deseo de caminar en las cosas de Dios, hermanos, no sean más que 2, 3, 5. No importa. Lo importante, hermanos, que los que nos levantemos estemos más que prestos, más que valientes. Los cobardes ya se fueron, pero tienen que quedarse los valientes. Dice el Señor Jesucristo, el reino de los cielos se hace fuerza, se hace violencia. ¿Por qué? Porque los valientes lo arrebatan. Y eso es lo que quiere el Señor. ¿Nos ha llamado? Sí. ¿Para vivir en cobardía? ¿Para ni siquiera levantarnos de nuestras sillas? No. Nos ha llamado y nos ha elegido, hermanos, para ser siervos útiles de su obra. No siervos inútiles, siervos útiles que vayamos al frente. A que no importa lo que nos digan ni lo que nos hagan. El Señor nos llamó. El que nos va a dar la corona es Él. Entonces, hermanos, seamos de estos elegidos, seamos de estos llamados, seamos de estos fieles que sirven a Dios. Y que al final, como dijo Pablo, yo sé que me espera la corona, la cual el Señor le dará a los fieles. Así que, mis amados hermanos, deseo que este sentir que quiso infundir el Señor Jesucristo en nosotros, porque dice, los ha enviado mi Padre y yo no puedo perderlos. Si ya el Señor los tiene, hermanos, no los va a dejar. Así es que no se resista más. No diga, es que me da pena, es que yo no quiero, es que y si no, es que y si hablan mal de mí, y es que si la riego. Hermanos, cuando éramos chiquitos y empezábamos a caminar, todos tropezamos. Pero ya que caminamos, hermanos, es raro que nos caigamos. Y si nos caemos, hermanos, no duele igual la caída. Así es que adelante, sigamos adelante, que el Señor es nuestra fuerza. Vamos a hacer una oración para finalizar, si me lo permite, y con esto culminamos este breve culto. Amantísimo Dios, es tuya solamente la honra, es tuya solamente la gloria, y toda alabanza y todo honor, porque gracias a ti, Señor, estamos presentes aquí. Estamos en tu iglesia. Y gracias, Señor, porque desde el vientre, desde nuestra madre, ahí has puesto nuestra mirada. Y desde ahí nos has predestinado, Señor, para que cuando viniese este momento, Padre, tú nos pusieras a tu servicio. Te lo digo con toda sinceridad, Padre, es un honor servirte. Por eso, Padre Dios, quisiéramos también pedirte una cosa. Quizá un tanto como Gedeón, Señor, pues yo quisiera probarte. Si hay rocío, Señor, en el vellón que yo ponga, y en todo el campo no hay nada de rocío, entonces entenderé que tú me has llamado. Y luego dice, no se enoje, mi Señor, si
Si ahora hubiere agua en todo el campo, pero el vellón estuviere seco, entenderé que tú me estás llamando, Señor. Nosotros no lo haremos tanto así, Padre. Hemos entendido el llamado, hemos entendido la elección. Solamente queremos pedirte una cosa, Señor, que tú nos ayudes para que no volvamos atrás. Dice Jesús: cualquiera que pone su mano en el arado y mira para atrás no es apto, no sirve para el reino de los cielos. Así que, bondadoso Dios, te agradecemos. Tuya es toda la honra y la magnificencia, porque nos has llamado, nos has justificado, has perdonado nuestras faltas, y ahora, Padre Dios, quieres ponernos a tu servicio. Gracias. Pero ayúdanos a no defraudarte. Ayúdanos a ser mejores en palabras, en pensamientos, en obra. Que nuestra capacitación y nuestra preparación sea dirigida por ti en Cristo Jesús, para que todo aquello, Señor, que hagamos sea para tu honra y gloria solamente. Bendícenos en todo, guárdanos de todo y ayúdanos, Padre Dios, para que caminando vayamos llevando tu palabra. Bondadoso Dios, bendice a los que hemos estado presentes, bendice a los que estarán presentes, los que verán este tema, Señor, en alguna repetición más adelante. Bendícelos para que, Padre Dios, sean motivados por ti, por esta palabra, para que ellos deseen hacer, Padre Dios, tu voluntad. Y como dijo el apóstol Pablo, antiguamente Saulo: Señor, ¿qué quieres que haga? Así también nosotros digamos, con humildad, con deseo de servir: ¿qué quieres que haga? Esa es nuestra súplica, Padre Dios. Bendícenos en todo, te lo rogamos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, esta es la invitación de Dios para ustedes en esta tarde. Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima transmisión. Paz a vosotros. Paz.